¿Qué pasa, gente? Xabi Alonso no es el único y principal problema del Real Madrid. Lo dicen y lo piensan algunos jugadores, más gente dentro del club y fuera del club, pero muy bien conectada con la directiva. Vamos con otro vídeo. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como siempre, os recomiendo que os suscribáis, que es gratis, e incluso que os hagáis miembros del canal para acceder a estos vídeos antes que nadie y también a otros de forma exclusiva, como a mi reacción en caliente desde Montilivi después de esa decepcionante actuación del Madrid, de ese empate que no ha ayudado ni mucho menos a apaciguar las aguas alrededor del Real Madrid. Y os quería traer aquí una de las últimas publicaciones que he podido y que hemos podido contar en The Athletic sobre cómo está la situación del vestuario y daros un poco mi opinión sobre ese escenario actual, valorar eso que me llegaba y que publicábamos y también por dónde puede ir el Real Madrid, sobre todo a nivel de banquillo en las próximas fechas. Para empezar, contar esa división, esa más que división, diferencias que hay dentro del vestuario del Real Madrid entre algunos jugadores que apoyan a Xabi Alonso, que creen en él y en sus métodos y en sus ideas, y otros que siguen, pese a la teatralización, a la puesta en escena después de la victoria contra Olympiacos, que siguen teniendo muchas dudas o que siguen sin estar a gusto con el técnico Tolosarra. Entre esos jugadores podía hablar con uno, y reflejábamos ahí en Inside Madrid, la pieza de The Athletic que sacamos todos los lunes. Para los paranoicos da igual que empate, gane o pierda el Real Madrid. Y un jugador me decía que es obvio que no es un problema de entrenador, o que por lo menos el entrenador no es el principal culpable de todo lo que está pasando. Hay otros jugadores que estoy seguro que piensan al contrario. La noticia positiva de todo esto es muy simple, que en estos momentos, no sé si una deriva aún peor de resultados, una dinámica de resultados aún peor, es que los jugadores de momento no tienen unos problemas. Seguro que habrá algún roce, que se criticarán unos a otros, como pasa en todas las empresas, en todos los grupos de amigos, en todas las familias, pero que no hay un clima entre ellos invivible o de máxima tensión en el día a día. No está en ese punto, por más que unos piensen una cosa y otros otra. Y este sentimiento, y por eso lo quería traer aquí, de que Xavi no es el principal culpable, que no es un problema de entrenador, me he encontrado con cada vez más gente que lo opina. Teníamos también una frase de alguien que estuvo presente el año pasado en el día a día del Real Madrid, sin especificar si es a nivel especialista, médico, técnico, jugador o bueno, en otros roles, que me decía que el problema no es de Xavi, además me lo decía con mucha elocuencia, y que en el Real Madrid no podían funcionar por falta de equilibrio, porque es imposible, a su juicio, encontrar un equilibrio mientras cohabiten en el 11 en la alineación Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Vinicius Junior. Bueno, y ampliando aún más de gente alrededor de algunos jugadores del primer equipo, de gente muy bien conectada con el club, que me decían, pues eso también, que no es un problema de entrenador, que en el Real Madrid hay más problemas y que es algo que en el Real Madrid saben y que tendrían que atajar de alguna forma. Y eso me ha hecho reflexionar varias cosas. Es evidente que el Real Madrid no está bien, que lleva un mes especialmente mal, que están intentando poner fin o poner límites a esa mala situación, un poco acercando posturas desde dentro, pero perder ese liderato en Liga con la ventaja que había, el mal rumbo en la Champions con esa derrota con el Liverpool y luego esa victoria tan sufrida contra Olympiacos, que hace que estos próximos partidos, hoy contra el Athletic en San Mamés, en el fin de semana contra el Celta en el Bernabéu, que juega mucho el Celta, cuidado también con esa visita, y el Manchester City, que pongan el puesto de Xabi Alonso en el aire y entre entre ciertas dudas. Cuando nosotros en The Athletic preguntamos al club, la respuesta fue que no era tanto
que también a nivel de resultados, sino también la imagen. Es decir, no es lo mismo ganar contra el Athletic 0-1 y que luego el Celta te empate dando muy mala imagen, o que te burre el Manchester City. Es decir, que aquí la imagen también que se transmita puede tener un peso en el futuro del banquillo. Y sobre esto quería analizar un poco y estar de acuerdo con esa corriente cada vez creo más grande, de que más allá de los fallos de Xabi Alonso, que los hay, en la reacción en caliente el otro día en Montilivi lo dijo, no me quiero repetir, pero los cambios fueron muy fáciles, muy políticos, el equipo no juega prácticamente a nada desde hace bastante tiempo. En fin, pese a esos fallos de Xabi Alonso, que seguro que los hay un problema de cultura, de buena cultura en el vestuario del Real Madrid, y hay un problema de que los jugadores no están dando un paso al frente. Y eso muchas veces denota que detrás hay fallos, estructurales, y fallos de cómo funciona la cadena de mando y la cadena de reportar a tu superior y entre los distintos departamentos en el Real Madrid, que esto seguramente con un director de fútbol que ejerciera más como tal, Solari, contábamos también en The Athletic, que últimamente ha perdido presencia en el día a día y también fuerza su voz en las decisiones importantes del club. Bueno, pues que seguramente haya una falla detrás de toda esa secuencia que se tiene que seguir, especialmente en momentos críticos. Y esto viene a colación también de que es muy viejo. El eslabón más débil siempre en un proyecto y en un equipo, o en el 90% de los casos, es el entrenador. Pero si los problemas están detrás y hay muchos más problemas, cuando se vaya el entrenador y llegue otro, y es lo que ha pasado un poco con la salida de Ancelotti y la llegada de Xabi Alonso, esos problemas van a persistir. Y se va a mirar a los jugadores, pero también se va a mirar eso, a la estructura, a qué está fallando de la gente que está por encima. A nivel técnico, a nivel preparación, a nivel entrenador, a mí me surge una duda muy grande, y además ayer se le preguntó por eso a Xabi Alonso en rueda de prensa, por ese ruido de que incluso empiecen a salir ya nombres de posibles candidatos. ¿Qué haces como club? ¿Qué haces como Real Madrid si te falla lo de Xabi Alonso? Zidane, Arbeloa, lo analizamos ahora. No veo una solución clara ni sencilla. Esto es puro análisis, no tiene nada que ver con la información de por dónde podría tirar el Real Madrid, los pros y los contras que habría. Solari, por ejemplo, es un entrenador, no se le puede considerar exentrenador, pero lleva más de 3 años sin entrenar, no tiene un cuerpo técnico como tal. Encima, dentro del club ha perdido ese peso específico, no tiene esa posición tan preferente que tenía, que consiguió ganándose el favor de Carlo Ancelotti y de su staff en los tiempos más recientes. Y surgen dos nombres, yo creo que a todos nos vienen a la cabeza dos nombres, uno el de Zidane y otro el de Álvaro Arbeloa. Zidane, dicen, las informaciones es que está a las puertas, sabéis que Deschamps no va a seguir después del Mundial en Francia, está a las puertas de por fin cumplir uno de sus objetivos y de entrenar a su país, de entrenar a Francia. Por lo tanto, una decisión en torno a Zidane tendría que ser tomada muy pronto en el tiempo, y no veo al Real Madrid, salvo que los resultados obliguen, que puede ser, pero mi sensación es que el Real Madrid va a intentar aguantar con Alonso como el año pasado aguantó con Ancelotti, pese a que se veían muchas carencias. Si os fijáis, en los tiempos más recientes, tanto Florentino Pérez como José Ángel Sánchez han dado continuidad, han seguido una línea de continuidad, han apostado por eso. ¿Qué pasó con Lopetegui? Bueno, pues que cuando te burrean en un clásico y la inercia ya era muy mala, pues será insostenible. Pero con el resto, y sin ir más lejos, Ancelotti el año pasado se intentó aguantar hasta el final y se murió, aunque la dinámica era la que era y todos intuíamos o sabíamos que no iba a ser una temporada de títulos ni de título en singular, de gran título. Llegas ahí a la vuelta de cuartos de Champions y muchas opciones, pero bueno, mantienes ahí un poco la ilusión, quiero decir, no te echan en el play-in, no te echan en octavos,
en el clásico de Liga que te ganas, si llegas a ganar, le metes ahí un susto en el cuerpo al Barça, es decir, insuficiente totalmente, no voy a justificar la temporada pasada del Real Madrid, pero a nivel de directiva, que es el punto que os quiero traer, se aguantó porque los resultados lo sujetaban aunque fuera por un hilito, y creo que este año va a ocurrir lo mismo. Si no pasa nada en los 3 próximos grandes partidos, y ojo con el City, que venimos avisando desde hace tiempo con el tema del City, lo de Zidane tendría que ser ya en 2026 y Zidane va a estar ahí a 3, 4, 5, 6 meses de entrar. Yo creo que Zidane, no volvería, por ejemplo, en febrero porque te hayan echado de la Champions y en la Liga se te haya escapado el Barça, porque es unos meses de comerte otra vez un marrón y de no tener, de renunciar a uno de tus sueños o de tus objetivos, que es entrenar a Francia, por comerte un marrón. Entonces, lo de Zidane tendría que ser pronto y no sé si sería, y no sé si el Madrid va a tomar esa decisión drástica tan pronto. También Zidane, no creo, conoce muy bien el club, tiene a la afición, creo que va a conocer muy bien el vestuario y va también desde que dejó el Real Madrid sin entrenar, que son muchos años. No nos olvidemos que Zidane se va hace muchos años del Real Madrid y que eso es difícil de recuperar, digamos, de a ver cómo lo haces. Y luego está lo de Arbeloa, que a mí, como con Xabi Alonso, me daría pena por el riesgo de que se queme. Los que seguís la cantera, que aquí os soléis asomar bastantes que seguís la cantera, sabéis cómo juegan los equipos de Arbeloa. La presión es arriba, eso no se negocia, asfixiante todo el rato, pum, pum, más leña. El juego súper rápido, súper vertical, con mucho protagonismo, con bastantes matices también. Y eso no sé, viendo lo reacio que ha sido este vestuario a eso, no sé si Arbeloa podría implantar eso o podría ser víctima también de cómo está ahora este vestuario. Más aún, Arbeloa tiene, yo diría, incluso más carácter que Xabi Alonso. En etapas anteriores o ahora en cantera le ha funcionado porque tiene también más carisma. Xabi Alonso es más de un perfil como de aura, más Zidane, precisamente, y no sé si eso cuajaría. Tiene un staff muy largo, muy preparado, del que hablan muy bien en Valdebebas, eso sería algo a favor, pero luego también viene de saber mejor que nadie, porque está muy cerca de Xabi Alonso, primer equipo Castilla y encima 2 amigos, las que le han liado a Xavi o las cosas que no han funcionado con Xavi, y va a entrar sabiendo, uy, este hizo esto, este hizo lo otro. Creo que sería un poco doble o nada, y a mí, insisto, como con Xavi ahora, que estaba muy ilusionado en mayo, me daría pena que eso se pudiera llevar por delante el proyecto de Arbeloa, entrenador a corto plazo, como entrenador del Real Madrid. Quiero decir, tampoco ninguna de las opciones, como suele ocurrir cuando las aguas bajan tan revueltas, son súper claras de por dónde tirar. A mí cualquiera de las dos me valdría, pero creo que cualquiera de las dos tendría muchos inconvenientes también o muchos hándicaps y de quemar a gente importante de una forma u otra para el futuro del club. Así que aquí os lo dejo. Lo importante es que creo que ningún nombre está sonando con fuerza, que el Real Madrid va a intentar mantener a Xavi tanto como le permitan los resultados, pero bueno, ha llegado ya incluso a la sala de prensa, creo que era Iván Martín, de OK Diario, el que le preguntaba por eso, que cómo le afectaba eso a Xavi. Xavi decía que, bueno, que él no se dedicaba a esas cosas y que esos temas se los dejaba a otros. A ver qué os parece a vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.